especial también, quiero recordarles que en el día de mañana tenemos cadena de oración a través de WhatsApp. Si usted está interesado en formar parte de la cadena de oración a través de WhatsApp, hable con la hermana Patricia Silva para que ella le esté indicando los detalles. ¿Por qué le estamos dando énfasis a la oración? Porque la oración tiene poder. Dios quiere que oremos sin cesar. Mire cómo será. O sea que en todo momento estemos delante de Él orando sin terminar nunca. Nosotros decimos amén, que así sea. Pero la oración no debe cortarse nunca en nuestro corazón. Tiene que estar siempre nuestro corazón delante de la presencia de Dios, donde estemos y hagamos lo que estemos haciendo. Vamos a invitar al hermano copastor Jorge Ariel Retamosa Rocha para que esté pasando. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Señor amado, bendice a nuestro querido hermano Jorge Ariel, Padre, de manera que tu unción esté sobre él y tu palabra corra, Señor amado. Tu palabra sea clara, terminante, sea, Señor, que nos convoca a tomar la dirección que tú quieres que tomemos, porque seguramente algún error tenemos. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, Señor amado, a encauzarnos cada día, porque necesitamos de ti. Sin ti nada podemos hacer. Tu palabra a través de los labios, hermanos, fluirá como ríos de agua de vida. Padre, tomamos tu enseñanza y tu palabra. Gracias por la bendición del hermano. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Dios los bendiga ricamente, hermanos. Qué necesario que es venir a la iglesia cada vez que hay culto. Porque, bueno, sabemos que los miércoles son cultos de enseñanza, que como lo decimos siempre, los domingos son cultos poderosos de la familia, de poder estar juntos y disfrutar como cuerpo de Cristo, porque tenemos fuerza cuando estamos todos juntos, porque algo somos un cuerpo, dice la palabra de Dios. Y le doy gracias al Espíritu Santo porque ya me dio tremenda confirmación de la palabra que el Señor puso en mí, en mi corazón, a través de lo que decía el hermano Edison, a través de la oración. Lo importante de la oración poderosa, lo importante de la oración sin cesar, lo importante de la oración en todo momento y en todo lugar, hermanos. Justamente esta es la palabra que el Señor puso en mi corazón y que quiero hoy compartir con ustedes. Amén. Por eso me dio una alegría escuchar al hermano con ese énfasis que le dio todavía diciendo al Espíritu Santo. ¿Ves? Así, esta es la palabra. Vamos a Santiago. Santiago capítulo 5, versículo 13. Santiago capítulo 5, versículo 13. Santiago capítulo 5, versículo 13. Cuando lo tengan, me dicen amén. ¿Amén? ¿Lo tienen? Vamos a seguir con la vista y ya reforzamos vista con oído. ¿Amén? Dice la palabra de Dios en el versículo 13 del capítulo 5. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Versículo 15. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros
y orad unos por otros para que seáis sanados. Y culmina diciendo la parte B de este versículo: la oración eficaz del justo puede mucho. Hasta ahí la primera parte. ¿Amén? La oración eficaz del justo puede mucho. Como común denominador, estas escrituras, inclusive la que le sigue con la cual finalizamos, tienen un común denominador que, como lo decíamos recién, la confirmación del Espíritu de Dios a través del hermano, es la oración, la necesidad de orar en todo momento, pero una oración de poder. Ahora, aquí este común denominador que es la palabra oración, esta acción que es tan necesaria en la iglesia y que nosotros estamos comprobando como congregación aquí en la Asamblea de Dios, Restaurando Vidas, hermanos, estamos comprobando que la oración, la verdad, derrumba fortalezas, rompe cadenas, sana a las personas, hace milagros, quién sabe cuántas cosas más que podría seguir detallando una lista muy extensa. Lo estamos comprobando porque tenemos una torre de oración para los días lunes y martes que se ha convertido en algo maravilloso, hermanos, para nosotros y para nuestros seres queridos también. Y para nuestros seres queridos y para amigos y para aquellos que no son amigos y que se han acercado a poner en la torre, allí en el cofre, también un motivo de oración determinado, pero cuando el pueblo ora, pasan cosas maravillosas y lo estamos comprobando. ¿Es así o no es así? Los días jueves, la oración desde nuestros hogares, donde se pone allí un motivo determinado y todos juntos como familia y como cuerpo de Cristo oramos para que esas cosas sean escuchadas por nuestro Señor. Y es algo maravilloso las respuestas que nos está dando Dios. Pero aparte de los lunes, martes y jueves, hermanos, estamos viendo en el WhatsApp del Torre de Oración, en ese grupo, continuamente peticiones, deseos, necesidades que son solicitadas al pueblo de Dios o dentro del pueblo de Dios y que luego son respondidas. ¿Es así o no? Es algo maravilloso. Quiere decir que esta iglesia, queridos hermanos, se está caracterizando justamente por esta maravillosa acción que es escuchada por Dios y respondida por Dios y que es la oración. Pero yo me detuve en algo que el Señor me mostraba aquí en el versículo 16, parte B del versículo 16. Dice que la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces yo me hice una pregunta: ¿quiénes son los justos? Por favor, un poquito más fuerte. Nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? La iglesia. ¿Es así o no? Nosotros somos los justos. Nosotros somos los justos. Vaya teniendo en cuenta lo que estamos diciendo. Hemos sido declarados justos por la obra tremenda de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque de otra manera, sabiendo que somos pecadores, porque cada uno de nosotros sabe los errores que cometemos, los pecados que cometemos, las faltas, las fallas, las rebeldías que tenemos, que de otra manera, si no hubiera sido por la sangre de Cristo, no hubiéramos sido declarados justos. Amén. Pero vamos a confirmarlo, porque quiero que confirmemos esto de que los justos somos nosotros. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 18. Romanos capítulo 5, versículo 18. Quiero que confirmemos, porque es necesario que prestemos atención a cada uno de los versículos que estamos leyendo. La oración eficaz del justo puede mucho, dice la palabra de Dios. Y estamos diciendo, ¿quiénes son los justos? Y dijimos que los justos somos nosotros, la iglesia. Ahora vamos a la palabra de Dios para confirmar esto, porque es necesario confirmarlo, es decir, afirmarlo.
fundamentarlo. Romanos 5, 18, ¿lo tienen? Dice, así que, como por la transgresión de uno, ¿quién es ese uno? Adán. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, que ¿quién es ese otro? Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Versículo siguiente, 19, dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, Adán nuevamente lo digo, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Y esos justos quiénes son? Nosotros. Es decir, que a través de la obediencia del Señor Jesús, nosotros somos considerados justos si es que creemos, si es que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros y creemos en la obra de nuestro Señor, como nosotros ya lo sabemos. Amén. Pero yo le digo algo más. Si los justos somos nosotros, la iglesia, esto no quiere decir, hermanos queridos, de acuerdo a lo que dice la palabra, que porque todos seamos justos, todos hagamos oraciones eficaces. Quiero que me escuche bien lo que estoy diciendo, por favor. Convenimos y estamos de acuerdo que toda la iglesia somos justos por la obra del Señor Jesús. Vamos a hacer un repasito. Por la obra de Jesús, porque creemos en la obra y porque somos la iglesia, todos somos justos. Pero te digo algo, no todos los justos hacen oraciones eficaces. Esta enseñanza que el Señor nos quiere dar, hermanos, es porque el Señor quiere que nosotros le pongamos más poder todavía a lo que estamos logrando. Esta iglesia está logrando grandes cosas y el Señor, cuando vos más multiplicas, el Señor más te da, porque ese es el principio de la palabra de Dios. Cuanto más te das, más multiplicas, el Señor más te da. Entonces, dice la palabra de Dios, como lo decíamos, que bueno, hemos sido declarados justos, pero la palabra dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Pero yo te digo, de acuerdo también a lo que dice la palabra de Dios, que aunque seamos todos justos, no todos los justos de la iglesia hacen oraciones eficaces. Pero sí las podemos hacer, gracias a Dios, porque estamos aquí para aprender. Porque el Señor nos quiere capacitar, el Señor nos quiere ir subiendo de nivel y quiere que esta iglesia, así como ha ido creciendo, crezca mucho más y llegue un momento que seamos algo tremendamente poderoso como lo estamos haciendo ahora, hermanos. Porque seguramente hay mucha gente que está comentando acerca de esta iglesia. Y no es para jactarnos ante los hombres, sino porque tenemos la responsabilidad de ser de buen testimonio ante los demás. Entonces, ¿por qué le digo yo que, hemos sido declarados todos justos, pero no todos los justos hacen oraciones eficaces? No todos los justos hacen oraciones eficaces. Y esto lo dice en Romanos, allí mismo 8, de vuelta a la hojita, 8:26. Romanos 8:26. Aquí te va a decir que la iglesia es justa, sí, todos somos justos, pero no todos hacemos esa oración que es necesaria con eficacia, con poder. Romanos 8:26, ¿lo tienen? Dice la palabra de Dios, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿A quién le está hablando aquí la palabra? Habla un poquito más fuerte, por favor. A nosotros, la iglesia. Podríamos ir a nosotros los justos, entonces también, ¿no? A nosotros los justos. Le está hablando la palabra de Dios. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Y si no lo sabemos, ¿le parece que esa puede ser una oración eficaz? ¿Poderosa? No, claro que no. Dice, no lo sabemos. ¿Y quién tiene que actuar ahí? Ayudarnos.
pero el Espíritu mismo, sigue diciendo, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Qué maravillosa esta revelación. Esto es una revelación. Porque muchos tenemos la costumbre de leer livianito, así nomás, y creemos que toda la Escritura se cumple en nuestras vidas sin prestarle atención y sin escudriñar, sin levantar la palabra y ver lo que el Señor realmente, el misterio que tiene abajo. Todos somos justos, pero no todos hacemos oraciones eficaces. Porque dice la palabra de Dios que cuando muchos de nosotros nos encerramos a orar o oramos en algún otro lugar, no sabemos qué es lo que vamos a pedir y cómo lo vamos a pedir. ¿Y quién tiene que venir en ayuda de aquellos que no saben hacer una oración eficaz? El Espíritu Santo. Yo ya me lo veo corriendo al Espíritu Santo ahí, con gemidos indecibles, mientras vos estás diciéndole cosas, creyendo que estás diciendo lo conveniente, y dice que el Espíritu Santo va intercediendo y le va diciendo cosas al Padre, es como que te tapa la boca, y le dice al Señor acomodando la oración hacia Dios para que llegue como es conveniente. Esto es realmente maravilloso. Porque todos somos justos, lo voy a ir reiterando como el maestro de la escuela, ¿viste? Todos somos justos, pero no todos hacemos oraciones eficaces. Es necesario para que la iglesia siga creciendo y para que siga derribando fortalezas, es necesario que sepamos qué es una oración eficaz, queridos hermanos. Esto es algo maravilloso. Yo quiero dejar en claro que el Señor escucha todas las oraciones. Eso lo tenemos claro, ¿no? Escucha todas las oraciones. Pero por algo la palabra de Dios dice que hay oraciones con poder. Amén. Que son ese tipo de oraciones, las eficaces. Así que convengamos, están las oraciones eficaces y están las otras. Amén. Las debiluchas, como que dice, ¿no? Entonces, me gustaría que en la noche de hoy viéramos algunas claves para una oración eficaz. Algunas claves, algunos principios, algunas características de una oración eficaz. ¿Cómo se hace? ¿Cuáles son los principales puntos, o bien decía, características de una oración para que salga con poder? Y si el Señor te estuvo escuchando, para que vos puedas romper con todo eso negativo, con esa pared que se levanta delante de ti y puedas lograr antes de tiempo lo que te viene costando hace tanto. ¿No has comprobado en algún momento que orás por una cosa y orás, y orás, y orás, y orás, y no pasa nada, y orás, y a veces hasta te cansás de orar, de pedir? Porque tal vez no estás pidiendo como conviene. Porque esto es el libro de la escuela de Cristo. Este libro es necesario saber cómo se maneja. ¿Y cómo lo sabés? Leyéndolo y pidiéndole al Espíritu Santo revelación de cómo debe ser esto. A mí me encantó porque el Espíritu de Dios, cuando estaba en esto, me empieza a hacer arder el corazón, como decían los discípulos de Maús allí, y me río, lagrimeo, mientras estoy leyendo, el Señor me está dando, porque la verdad que me emociona, algo maravilloso. Y hubo un gran varón de Dios que dejó un legado de oración en las Escrituras. Tremendo varón de oración, que justamente de él podemos aprender para hacer una oración eficaz, una oración con poder. Y ese hombre se llamó Daniel. Inclusive hay una escritura, que no es a esa ahora a la que me voy a referir, la oración de Daniel por su pueblo en el capítulo 9 de Daniel, justamente. Para que usted vaya a su casa esta noche, qué lindo, léala. Y va a ver cómo se la juega Daniel por su pueblo orando, pero con una oración de las otras, no, de las eficaces. Porque Daniel sabía cómo se hacen las oraciones eficaces. Y es el legado que nos dejó a nosotros para que lo aprendiéramos y pudiéramos seguir
seguir avanzando, pero con todo el power, con toda la polenta, hermano, como lo venimos haciendo, pero mejor todavía. Amén. Entonces, vamos a ver una porción bíblica justamente donde el profeta Daniel dice la palabra de Dios que cuando el rey Ciro gobernaba, dice que Daniel era tanta su sabiduría y todo lo demás, dice que el rey Ciro nombró a 120 personas para que gobernaran con él el reino, 120 sátrapas. Sátrapas buscas en el diccionario y dice gobernantes o personas elegidas para gobernar, pero también tiene una mala reputación esa palabra sátrapa, dice una persona falsa, una persona que te puede traicionar. Pero en este caso, que justamente pasó esto con Daniel. Dice que el rey Ciro, se lo narro así para no leer toda la escritura, el rey Ciro tenía la elección de esos 120 personas y entre ellos estaba Daniel. ¿Y quién era el que sobresalía entre todos los 120 elegidos? Daniel, porque dice que estaba más alto que los demás. Está como hijo de Dios, como cada uno de nosotros, siempre vamos a estar más alto entre el inconverso, porque el Señor nos ha llamado a estar en lugares elevados, hermanos. ¿Me entiende? No que seamos más que nadie. Escúchame bien, por favor, muy especialmente para los nuevos les digo. Yo no estoy hablando de que seamos más que nadie. Estoy hablando de que nos ha elegido para ponernos en lugares de privilegio. Y bueno, hemos conocido la palabra, le hemos hecho caso y yo quiero estar en ese lugar. Yo quiero ser una persona de éxito, una persona triunfadora en Cristo, más que vencedor con el Señor. Entonces, dice la palabra de Dios que estos sátrapas envidiosos, porque eso es lo que tiene la envidia, mata, dice que estos envidiosos, viendo que Daniel sobresalía, porque ponía ideas acá, ideas allá ante el gobernante y sobresalía, dice que deciden, dice, ¿con qué lo podemos hacer caer a los 119? Porque 120 eran con Daniel. Dice que se junta, dice, ¿cómo lo podemos hacer caer? Y sabe la única forma, porque dice la palabra de Dios ahí, que Daniel no tenía vicios, no tenía ningún vicio, entonces no había cómo hacerlo caer, era una persona responsable. Y dice, la única manera de hacerlo caer es a través de las leyes de su Dios. Es decir, de Jehová, el Señor de los ejércitos. ¿Y qué hacemos? Dice que dijeron en la reunión. Vamos a hacer esto, vamos a darle un manijazo, dice al rey Ciro, vamos a darle un manijazo para que diga o establezca un edicto donde diga que todo aquel que no ore dirigiéndose al rey como Dios, bueno, que sea echado en el foso de los leones. Y usted sabe que fueron al rey y el rey agarra viaje. Dice, rey, tenés que hacer esto, el rey no sabía hacia dónde iba dirigida la cosa, ¿no? Tenés que hacer esto, dice que el rey agarra viaje y bueno, dice que libra un edicto donde decía que cualquier persona del pueblo de Jerusalén al orar se dirigiera a otro Dios, porque el rey era considerado como Dios, a otro Dios o a cualquier otro hombre, iba a ser echado al foso de los leones. Mire lo que hicieron estos sátrapas. ¿Sabe lo que hizo Daniel inmediatamente cuando se entera de esto y ve que el rey agarra viaje justamente con este embalaje? Daniel se dispone a batallar. Así como tuvo batallas, como batallamos allí en la torre de oración, como se hace los martes, los jueves, como se hace todos los días, Daniel el profeta se dispuso a batallar para derrumbar eso. Pero no solo, sino con el Señor. ¿Y a través de qué? De una oración. Y no de cualquier oración, sino de una oración eficaz. Vamos a la palabra, Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6, versículo 10. Cuando Daniel ve que el rey agarró viaje con esto, es decir, le creyó y aceptó la propuesta de tirar al foso de los leones a los que no le oraran a él,
Aquí dice lo que hizo Daniel cuando se dispone a batallar con oración eficaz. Daniel capítulo 6, versículo 10. ¿Lo tienen? Espero un poquito igual. No, veo que todo me pasa mal ahora, ya buenísimo. Dice la palabra de Dios: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado por el rey Ciro, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de Dios. Esto es maravilloso. Lo que ahora vamos a descubrir aquí en este versículo es realmente maravilloso. Entonces, ¿cuál fue la actitud de Daniel frente a este edicto? Fue justamente ponerse a orar, ir a su casa y ponerse a orar con una oración eficaz. Vamos a ver cuáles son los puntos que determinan que sea una oración eficaz de Daniel, justamente este hombre reconocido. Leemos el versículo 10 nuevamente. Dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba. Vamos primero que nada, postura, diga conmigo postura. ¿Cuál es la posición de una oración eficaz? De rodillas, arrodillarse. ¿Lo van teniendo en cuenta, por favor? Porque después lo vamos a repetir. Así que punto número 1, la postura o posición para una oración eficaz es de rodillas. ¿Amén? Y dice aquí la palabra de Dios, dice se arrodillaba, y la segunda parte es ¿cuántas veces por lo menos como mínimo es necesario orar en el día para que esa oración sea una oración eficaz? 3 veces al día. 3 veces al día. Arrodillate de mañana, cuando arranca la jornada. Antes de comer o después de comer, buscate un lugar, andá allí a tu dormitorio, a tu pieza y volvé a orar nuevamente. Ahí ya tenés 2. Y la tercera a la noche, antes de acostarte, querido hermano, querida hermana, orá una tercera oración, porque eso es parte de las características de una oración eficaz. De mañana, al mediodía y a la noche. Pero usted sabe que yo me encontré con algo acá que me llamó tremendamente la atención. Y dice, y lo tengo que leer de vuelta para que vayamos enganchando, dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Digo yo, pero acá ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Daniel, acá? Porque nosotros hemos estado estudiando y conocemos que la palabra de Dios con respecto a cuál debe ser el ambiente en el cual vos vas a orar para hacer una oración eficaz, debe ser otro. La palabra de Dios dice que nosotros, en los evangelios, dice: cuando ores, ve, dice, allí a tu aposento, y cerrando tras de ti las puertas, es encerrándote completamente, ora a tu Padre que está en lo secreto, y Él te honrará en público. ¿Dice así la palabra o no? Amén. Pero vamos a confirmarla, que me quedaron mirando. Mateo 6:6. Mateo 6:6. Dice que Daniel oraba con las ventanas abiertas que daban hacia Jerusalén. Pero acá, entonces, ¿cuál es la aparente contradicción? Mateo
capítulo 6, versículo 6. Mateo 6:6. Qué importante que estén los jovencitos y le doy gracias a Dios por el respeto y por el interés que muestran los chiquilines, porque esto es fundamental que se preste atención. Dice Mateo 6:6, ¿lo tiene? Mas tú, hermanito de la iglesia, justos, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿Cómo entonces? Una oración eficaz se hace con las ventanas, a todas las ventanas abiertas, y ahora en el Nuevo Testamento dice que una oración para que sea eficaz hay que hacerla a puertas y ventanas cerradas, todo encerrado. Qué divino el Señor. Entonces el Señor me mostraba que aquí, vamos a volver al texto original de Daniel. Por favor, síganme, 6:10. Daniel 6:10, no sé si lo mantuvo todavía ahí. Daniel 6:10. Hay una palabra que es clave aquí en esta escritura y que determina el porqué de las ventanas abiertas. Y es otra enseñanza. ¿Lo tienen? Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, de su dormitorio, de su aposento, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y bla, 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 bla. ¿De qué está hablando el Señor acá? Está hablando de motivos específicos. Daniel tenía un motivo específico para orar, y ese motivo específico por el cual también tú tienes que orar, querida hermana y hermano, ese motivo específico era Jerusalén, era el pueblo. Daniel sabía que este edicto iba a complicar todo el pueblo de Dios. Por eso lo que dice, ya me lo veo a Daniel allí cerrando la puerta y con todas las puertas abiertas hacia Jerusalén. Ya me lo veo a Daniel levantando sus manos al Señor allí y pidiéndole con toda su fuerza, con toda su alma y su corazón al Señor por ese pueblo, porque él no oraba por él. Él había abierto las puertas para orar por un motivo específico, y ese motivo específico era su pueblo, eran ustedes, éramos nosotros, hermanos, y levantaba su mano allí y oraba. Por eso dejó las ventanas abiertas, enseñándonos que nosotros también, cada vez que oramos y queremos hacer una oración eficaz, tenemos que orar por motivos específicos. Ser específicos, resumir la oración a un punto determinado. No ores, Señor, yo quiero que ores por mi familia porque nos está yendo mal. Decile al Señor por qué te está yendo mal. Decile que tu marido toma mucho. Decile que tu mujer vive en la casa de los vecinos. Decile que no tiene mucha voluntad para salir a trabajar. Decile al Señor que los gurises están haciendo esto otro. Decile que tenés ideas raras en tu cabeza a veces, querida hermana, querido hermano. Decile al Señor que es el motivo específico. El Señor quiere que seamos específicos en la oración, no que sea una cosa general. Sí, Señor, por favor te pido por mi casa. No. Motivos específicos. Daniel abrió las puertas de su cuarto que daban hacia el pueblo, hacia quien él iba a orar. El pueblo era justamente el motivo por el cual iba a orar. Dejó las puertas abiertas y ya te digo, se arrodilló y empezó a clamar y a orar por el pueblo.
y vos tenés que hacer lo mismo. Tu esposo te está fallando, tu mujer está fallando, los gurises andan mal, no tenés trabajo, tenés un problema de salud, decíselo al Señor. No hagas una cosa general, no te encierres a orar por algo general. Sé específico en lo que es lo que el Señor quiere. ¿Me van entendiendo? Sean específicos. Eso hace la oración que vaya dirigida hacia un blanco determinado. Es como Robin Hood, apuntaba, tensaba el arco y la flecha ¡zum! Pero la flecha no iba para cualquier lado. La flecha daba donde él quería, daba como un francotirador. Nosotros tenemos que ser francotiradores del Señor en la oración, hermanos. Tenemos que apuntar al blanco. Todos tenemos un blanco. Tal vez es una enfermedad, tal vez es un problema económico, tal vez es un problema de familia, tal vez es un problema en el trabajo, con los vecinos, con que sea. Y ese es el blanco. Apuntar al blanco, y cuando te encierres allí en la torre de oración, lunes o martes, o en tu casa mismo, dirigí todo el poder del Espíritu Santo, dirigilo a ese lugar. Dirigilo. ¿Por qué? Porque el poder de Dios va directamente a ese blanco. Si no le das 1000 cosas al Señor, ¿sabes lo que? Señor, oro por mi familia. ¿Te imaginas un montón de cosas? El Señor dice, bueno, pero ¿por cuál empiezo? Seguro. Bueno, el Señor, no sé, arrancá por el que vos quieras. Todos andan para los tomates, la verdad. Todo espantoso. Todo está mal en casa. Arrancá por donde vos quieras. No, decide vos por dónde querés que el Señor arranque, porque vos sabés y el Señor quiere que seas tú el que tomes la iniciativa del arranque. ¿Me entiendes, hermano? Así que cuando leemos aquí, dice que entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, de su dormitorio, que daban hacia Jerusalén. Esa palabra hacia está indicando dirección para un motivo específico. Hacia Jerusalén. Está indicando el motivo específico. ¡Qué maravilloso! Y dice que se arrodillaba 3 veces al día, y escuchen, siga conmigo, y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de Dios, dice la palabra. Quiero que repitan conmigo, por favor, esta parte de la enseñanza. Orar. Porque dice aquí la palabra de Dios, dice que él oraba. Dar gracias. Y rogar. Qué maravilloso esto, Orar, dar gracias y rogar. Esta es una verdadera oración eficaz. ¿Vamos, lo confirmamos? Vamos a Filipenses 4:6. Mantenga ahí la escritura, por favor. Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Confirmamos la oración eficaz. ¿Lo tienen? Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos. Si no te inquietéis, ¿no sabéis el Dios que tenés? Por nada estéis afanosos. Filipenses 4:6. ¿Lo tienen? ¿Está? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿En qué dice? En toda oración, 1, y ruego, 2, con acción de gracias. Ahí tenés los 3. Oración, ruego y gracias. Acción de gracias. Sabiendo que el Señor ya te ha concedido la petición. Por eso se le da gracias como cierre a la oración. Señor, te doy gracias. Gracias, Señor, porque estoy confiando en que lo harás.
Amén. Qué maravilloso el Señor. Y queremos saber cómo termina esta historia de Daniel. Vamos a Daniel 6, pero vamos al versículo 16. Daniel 6, 16. Yo quiero saber cómo termina esta historia con esa oración eficaz que hizo Daniel y que a partir de esta noche ya vos también la podés hacer. ¿Tienen la palabra? Dice la palabra de Dios: entonces se salieron con la suya estos bandidos, los sátrapas, y logran que Daniel fuera echado del foso de los leones. Dice: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Mamita. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre, le dice el rey a Daniel. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Él lo quería, Daniel. Agarró viaje con estos bandidos, pero él lo quería a Daniel, porque él nunca se imaginó que era para tenderle una trampa al profeta. Entonces dice el 19: el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a gritos, a voces a Daniel con voz triste, y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado. Ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, siga conmigo el 24 por favor, y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres bandidos, eso lo puse yo, que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. Así arrancó el encabezamiento. De parte mía, dice el rey, es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Pero por favor, Daniel, decime qué respuesta tuviste de esa oración eficaz. Decímelo, Daniel, por favor. Y dice el 27: Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y dice el 28 cerrando: y este Daniel
Y tú, querida hermano, mi hermana y hermano que estás escuchando esto, durante el reinado de Darío, dice, y durante el reinado de Ciro el persa, fue prosperado. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Prosperó. Y así vas a prosperar tú también. Así vas a prosperar tú. Si sigues las instrucciones del Señor, tú vas a prosperar. Yo sé que sí, porque el Señor no suelta palabra porque sí, nomás porque sabe que hay un pueblo dispuesto cada vez más a hacer las cosas mejor. Pongámonos de pie, por favor. Cierre sus ojos, vamos a orar. Señor, porque este sistema de oración lo podemos hacer todos. Está a la orden de todos, al servicio de todos. Hermanos, todos podemos orar con oración eficaz y es necesario que oremos con oraciones eficaces. Es cierto, todos somos justos, pero no todos hacemos oraciones eficaces, pero sí la podemos hacer a partir de hoy. Saben qué decir, tan solo le damos gracias al Señor. Dice la palabra de Dios que una oración eficaz se logra de rodillas con un motivo específico, diciéndole al Señor cuál es la necesidad que cada uno de nosotros tiene. 3 veces al día como mínimo, recuérdelo. 3 veces al día, pero también debemos hacerla a esa oración sin cesar, como decía el hermano Edison, en todo momento, en todo lugar, con ruego y con acción de gracias, sabiendo que la victoria es nuestra. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, por todas tus enseñanzas. Gracias por tu poderosa palabra, Padre. Gracias por tu poderosa presencia aquí en este lugar, Señor. Aleluya. Gracias, Señor, porque tú estás haciendo grandes cosas aquí en tu casa. En esta casa de oración, en esta tu casa, en esta puerta del cielo, donde ángeles suben y bajan, trayendo la bendición de Dios a cada uno de nosotros. En el nombre poderoso y precioso de Jesús, sean bendecidos para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias por esta noche y le decimos amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación.